Buen día, chicos, ¿qué tal? Buen día, chicas, también. Bien, mientras se van conectando sus compañeros, vamos comentando un poco de esta semana. Vamos a trabajar 2 temas que corresponden a desarrollos del binomio de Newton, bueno, por el método de Newton, y cocientes notables. Entonces, vamos a ver fórmulas, y comportamientos algo similares, así que hay que aprovechar al máximo esos datos que vamos a tener. Hay pequeños datitos que también hemos dado en la semana de productos notables. Y pues hay que tener en cuenta también que cuando vimos productos notables los usamos para hallar el desarrollo, pero no necesariamente tenían que ser, eh, o sea, mejor dicho, no necesariamente nos iba a servir que era el primer término, segundo término, uno determinado, ¿no? Vamos a ver que ahora el orden importa. Entonces es importante notar que ya la regla me da un orden preestablecido, por lo tanto yo puedo hallar el primer término y es el mismo que ustedes van a hallar, ¿no? Bien, entonces comenzamos. Bien, son 2 temas, el binomio de Newton, que es un método que nos permite hallar el desarrollo de la potencia de un binomio. Los términos van a salir de manera ordenada, los vamos a encontrar de manera ordenada. Hay un primer término, segundo término, tercer término, etcétera. En el caso de los cocientes notables son divisiones que son exactas y tienen una forma particular también. Ellos también van a tener sus términos en orden. Bien, comencemos entonces con el binomio de Newton. Aquí tenemos el desarrollo justamente de la potencia de A más B, ¿no? A más B lo tenemos elevado a la n y este es su desarrollo. Ahora, vamos a recordar algunos detallitos que mencionamos en los productos notables. Como les repito, aquí el orden importa. ¿Cuántos términos tenía esto? Bueno, nosotros, si ustedes se acuerdan, habíamos indicado que si el exponente, entonces este desarrollo tiene n más 1 términos, ¿no? N más 1 términos. Y se puede visualizar fácilmente a partir de esta forma de escribir este desarrollo, porque si ustedes se dan cuenta, aquí es n en 0, en 1, en 2, llega a n en n y de 1 hasta n ya hay n términos, por lo tanto, agregándole el primero, tendríamos n más 1 términos. Hay que notar también que los coeficientes cumplen una regla. Miren aquí, n en 0, n en 1, n en 2. ¿Quién es el n? Pues el exponente, ¿no? Y aquí empezamos a variar estos valores desde 0 hasta n. Bueno, si ustedes calculan esto, en un momento vamos a dar cómo se calcula, pero algunos ya lo deben conocer. Si lo calculan, esto vale 1. Este también vale 1. Entonces lo que tenemos es que el primer término sería a elevado a la n por 1, o sea, a a la n, ¿no? Y el último término sería b a la n por 1, o sea, b a la n. Si ustedes recuerdan, en los productos notables indicamos que para hallar el primer término elevamos el primero al exponente, o sea, a la n. Y para hallar el último término elevamos el b a ese exponente. Ahí está el último término. Habíamos dado algunos datitos más. Por ejemplo, que el segundo coeficiente contado de la derecha o de la izquierda era el exponente. Entonces, el segundo coeficiente contado de la izquierda es este, y el segundo coeficiente contado desde la derecha es este. Y si ustedes resuelven este valor, les va a salir que eso es n. ¿Ya? En cualquiera de los dos casos, el valor es n. Entonces, esos pequeños detallitos, pues, nos van a ayudar bastante a ahorrarnos ciertos cálculos que ya no tenemos que hacer, ¿no? Es uno. Dos, bueno, mejor dicho, algo que podemos analizar aquí en el desarrollo, ¿no? Aquí yo tengo n. ¿Qué relación tiene con n
y 0. Aquí tengo n-1. ¿Qué relación tiene con n y 1? Y si ustedes se dan cuenta, ya hay una relación, ¿no? n-2, n2. ¿No? Aquí es 1, n y n-1. Pero si nosotros restamos esos dos valores, n-0 me da n, n-1 me da n-1, n-2 me da n-2, n menos n-1 me da 1, ¿no? Y bueno, acá aunque no lo vemos el a la 0, sería n-n que da 0 justamente, ¿no? Entonces también podemos observar que existe una relación entre el exponente de la y el coeficiente que está por aquí. ¿Qué más? A ver, el b, miren, el b aquí es b a la 0, no lo vemos, b a la 0, b a la 1, b al cuadrado, b a la n-1 y b a la n. ¿Qué relación tiene con este número que está delante? Pues miren, aquí es 0, acá también es 0. Aquí es 1, acá también es 1. Aquí es 2, aquí también es 2. Entonces ya vamos notando ahí una recurrencia en los valores que estamos obteniendo, ¿no? Bien, vamos a sacar de esa conclusión entonces, ¿cómo que podríamos calcular un término cualquiera del desarrollo? Solamente conociendo su posición. Ahora, también vamos a trabajar con, a ver, por ejemplo, ese sería el primer término, pero este primer término, ¿qué relación tiene con 0? Este sería el segundo término, ¿qué relación tiene con 1? Entonces, lo que podemos obtener es que aquí el término 1, yo lo puedo escribir como 0 más 1. El término 2, yo lo puedo escribir como 1 más 1. Este término 3 lo puedo escribir como 2 más 1. Entonces, lo que estamos observando es que a cada uno de estos valores siempre le estamos agregando 1. Por ese motivo, el término que calculamos es el término de la forma k más 1. Término de lugar k más 1. Bien, lo primero que vamos a obtener es el número combinatorio que me va a dar el coeficiente y serían combinaciones de n en k. Si aquí es k más 1, yo solamente voy a considerar aquí el valor de k. El n es el exponente que afecta al binomio. Bueno, un segundo, por favor, un segundito. A ver, ok, listo. Bien, entonces ahí vemos una relación. ¿Qué más? Habíamos notado pues que el exponente el, de este A va a ser la resta de estos dos, ¿no? Ahí está, restamos el n con el k. Y para el b va a ser el número que está abajo en el número combinatorio, ¿no? El k. Ese sería su exponente. Entonces, de esta manera nosotros podemos calcular un término de cualquier lugar. También cabe anotar que aquí siempre va a ir más, pero ¿qué pasaría si fuese menos? ¿No? Por ejemplo, yo quiero calcular el desarrollo de a menos b a la n. Entonces, yo lo puedo escribir esto de esta manera. Y al momento de reemplazar la expresión que depende de b, voy a colocar menos b. Lo único que va a variar entre uno y el otro desarrollo es que los signos se van a intercambiar, empezando primero con positivo y luego negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Por lo tanto, cuando nosotros desarrollemos a menos b a la n, los términos del lugar par van a ser los que tienen el signo negativo. Entonces, el segundo, el cuarto, ¿no? Van a ser negativos. Bien, aquí en el término podemos variar el k. Como vemos aquí, k puede ser 0, 1, 2, n-1 hasta n. Entonces el k variará de 0 hasta n. Bien, ahí está. Em, Ese número combinatorio, aquí está la forma en que lo podemos calcular. Más adelante les vamos a dar una regla práctica que también en algunos casos es bastante útil. Bueno, junto a una propiedad que se suele aplicar. Entonces, el número combinatorio se calcula de esta manera, ¿no? El número que está arriba
vamos a colocar como n factorial. Vamos a hallar su factorial. El número que está abajo del k, también le vamos a hallar su factorial, pero eso va a ir en el denominador. Y luego en ese mismo denominador se va a multiplicar ese k factorial por la diferencia de estos dos, ¿no? También en factorial. ¿Y qué cosa es el factorial? Pues el factorial de un número es el producto de ese número con todos los anteriores, ¿ya? Entonces voy a multiplicar ese n factorial, el n con el n-1, con el n-2, y así hasta llegar al número 1, ¿no? Algunos valores que necesito saber, ¿no? Saber, porque no se pueden calcular, sería, por ejemplo, que el factorial de 0 es 1. El factorial de 1 también vale 1. Y podemos aplicar la propiedad siguiente. Si queremos descomponer el factorial, se puede escribir como el número por el factorial del número anterior a él. Ya, claro, eso siempre y cuando el número sea mayor o igual a 1, ¿no? Así podemos escribir el 8 factorial como 8 por 7 factorial, pero esta propiedad se puede extender mucho más, ¿no? Por ejemplo, ese 7 lo puedo escribir como 7 por 6 factorial, entonces ahora sería así. En otras palabras, si yo quiero escribir el 8 factorial con más factores, lo puedo escribir como 8 por 7, y si quiero llegar hasta 6, al 6 le pondré el factorial, ¿no? Si quiero llegar hasta el 5, 8 por 7 por 6, y al 5 recién le pongo el factorial. Bien, entonces, a ver, lo dejamos unos segunditos para su captura, chicos. Ahora, algo más que ustedes pueden observar aquí que les puede servir. Supongamos que las variables son A y B. Pregunta, ¿cuál es el grado absoluto de cada término? ¿O es diferente? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Cuál es el grado absoluto de un término de lugar K más 1? ¿Lo ven? Vamos a ver el chat a ver si por ahí hay algún comentario. ¿Cuál es el grado absoluto de un término de lugar K más 1? Y por lo tanto, en general, ¿cuál es el grado absoluto de cada término? ¿Mm? Muy bien, aquí ya contestó Hans. Daniel también, así es. Em, correcto, ¿no? El grado absoluto del término del lugar K más 1 sería n. Sería n porque vamos a sumar estos exponentes, ¿no? Entonces voy a sumar n menos k más k y eso me va a dar n. Entonces el grado absoluto sería n. Pero esto es porque nuestras bases, digamos aquí el a está elevado a la 1 y el b está elevado a la 1. ¿Ya? También observamos que aquí en el desarrollo el a la n va al primerito, ¿no? Cuando elevamos el a la n, pero miren, luego n-1, n-2, o sea, el exponente de a va disminuyendo de 1 en 1. ¿Qué pasa con el exponente de b? Acá no lo vemos, aquí es 0, luego 1, luego 2, o sea que el exponente de b va aumentando de 1 en 1. ¿Qué pasaría si el exponente de a fuese diferente de 1? ¿Qué pasaría si el exponente de b fuese diferente de 1? Entonces, el grado absoluto va a variar, pero va a variar de la siguiente manera. Aquí, miren, en este caso en particular, el exponente de a disminuye de 1 en 1. El exponente de b aumenta de 1 en 1. Entonces, si nosotros operamos aquí, nos sale 0. ¿Qué quiere decir? Que el grado absoluto no varía. No varía. ¿Ya? ¿Y es igual a quién? Pues es igual a la suma de estos dos. O sea, sería el exponente, ¿no? Que es n. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si es que el exponente de a es otro valor y el exponente de b es otro valor? Pues vamos a realizar esa operación y como ya nos va a ser, ya no va a ser 0 probablemente, entonces tenemos la variación del grado absoluto término a término. Ojo, recuerden eso, ¿no? Entonces, estos pequeños detallitos nos pueden hacer ahorrar bastante tiempo al momento de hacer los cálculos. Bien, a ver, vamos con el siguiente. Ejercicio número 1. En el desarrollo de bueno, acá tenemos un binomio elevado a la 8, determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones en el orden respectivo.
1 dice, el término central ocupa el lugar 5. 2, el coeficiente del término del lugar 4 es 56. El grado absoluto del término del lugar 4 es 22. Ya. Vamos a sacarle provecho al máximo a este ejercicio una vez que hayamos respondido estas preguntas. ¿Ya? Lo primero que vamos a ver es cuántos términos tiene este desarrollo. Entonces, como aquí es 8, tendrá 9 términos en su desarrollo. Por lo tanto, el término que lo ocupa el lugar central sería el término del lugar 5, pues, ¿no? Porque él justo está en medio. Bien, 4 para acá, 4 para acá. ¿Quién es el término central? El término del lugar 5. Por lo tanto, y es verdad, ¿no? Y es verdad. Tocarle aquí, ¿verdad? Al costadito, ¿ya? Verdad. Ya, listo. 2 dice, el coeficiente del término del lugar 4 es 56. A ver, entonces vamos a usar nuestra formulita para hallar ese término del lugar 4. Lo primero que hay que hacer es ese 4 escribirlo como algo más 1. En este caso, 3 más 1. Entonces serían combinaciones de 8, que es este exponente, ¿no? Este exponente 8, en 3, que sería el k. Luego vamos a tomar el primero tal y como lo vemos, que es el x al cuadrado, y lo vamos a elevar a la diferencia de estos dos, es decir, 8 menos 3. Vamos a tomar el segundo con todo y el signo, no se olviden, con todo y el signo, sería menos y a la cuarta, y lo vamos a elevar al k, al que está aquí abajo. Tendríamos menos y a la cuarta, eso elevado al cubo. Bien, hecho esto, vamos a proceder a hallar el coeficiente. Bueno, y hay que tener en cuenta también que el coeficiente no solamente viene de aquí en este caso, porque como aquí hay un signo, y si hubiera un número, va a afectar al coeficiente al momento de reducir la expresión. ¿Ah? O sea, en el básico, donde el coeficiente es 1 y 1, aquí, donde aquí es 1 y 1, entonces aquí el coeficiente solamente está dado por este número combinatorio, pero si A y B tienen coeficientes, entonces ya eso cambia, ¿no? Ojo con eso. Muy bien, entonces queremos hallar el coeficiente, habrá que desarrollar las combinaciones de 8 en 3 y bueno, menos 1 al cubo sigue siendo negativo, por lo tanto el desarrollo sería negativo. Eso quiere decir que sin necesidad de calcular yo ya sé que va a ser negativo, así que no puede ser 56, pues, ¿no? Pero vamos a verificar a ver qué cosa nos sale. Bien, nosotros tenemos aquí que hallar las combinaciones de 8 en 3, ¿verdad? Pero según la formulita, pues las combinaciones de 8 en 3 de n en k en general es las combinaciones, eh, el número que está arriba le aplicamos factorial, al de abajo también le aplicamos factorial, restamos estos dos y también le aplicamos factorial. Entonces aquí sería, ¿no? Al de arriba factorial, 8 factorial, abajo factorial, 3 factorial, la resta factorial, eso sería 5 factorial, ¿no? Y eso es lo que tenemos que calcular. Luego, si operamos aquí, 8 menos 3 sería 5 por 2, 10. Y aquí tendría nuevamente el signo menos que prevalece, ya que está elevado al cubo, y y a la cuarta al cubo, que sería y a la 12. O sea, sería menos y a la 12. Bien, entonces vamos a calcular aquí con la propiedad, ¿no? Ese 8 factorial lo puedo escribir como 8 por 7 por 6 hasta 5, ¿no? Mientras que el 3 factorial que está en el denominador lo puedo escribir como 1 por 2 por 3. Lo que he hecho también es que el signo menos ya lo pasé adelante para que se vea que está en el coeficiente. Y ahora sí descompongo ese 3 factorial, que es 3 por 2 por 1, que es 6. Por lo tanto, ese 6 y el 6 de arriba se van. 5 factorial arriba y 5 factorial abajo también se van. Por lo tanto, me queda que eso es menos 56 por x a la 10 por y a la 12, ¿no? Ese sería el término del lugar 4. Si a mí me preguntan el coeficiente, como lo dice en este problemita, entonces el coeficiente sería menos 56. No 56 como dice aquí. Por lo tanto, esto de aquí es falso, ¿no? Falso. Bien, también nos preguntan en la parte 3 el grado absoluto del término del lugar 4. Como ya lo calculamos, el grado absoluto pues sería 10 más 12 y eso es 22. Lo cual es verdadero.
Entonces, tendríamos que buscar en la opción verdadero, falso, verdadero, que sería la alternativa C, ¿no? Ahí está, respuesta C. Ahora, como les comentaba, la forma de desarrollar el número combinatorio también se puede hacer con una regla práctica que la vamos a completar aquí. Entonces, la regla práctica dice lo siguiente. eh, el número que está aquí abajo, el número que está aquí abajo, este numerito, me va a indicar el número de factores que voy a considerar. Se va a descomponer esto en una división. Entonces, lo que voy a considerar ahí son 3 factores en el numerador y 3 factores en el denominador. En el numerador, los 3 factores están asociados a este 8. Vamos a ir disminuyendo de uno en uno hasta colocar los 3 factores. Desde el 8 y vamos disminuyendo uno en uno. Es decir, sería 8 por 7 por 6, ¿no? 3 factores. Y en el denominador los factores van desde 1, entonces sería 1 por 2 por 3. Y listo. Como 1 por 2 por 3 es 6, con el 6 que está arriba se simplifica. Y tenemos que sería eso 56, ¿no? Ya está. Entonces, esas eran las combinaciones de 8 en 3. Ahora, eso también. A ver, un segundito, chicos, que ya me fui al otro. Ya. Eso también tiene que ver con una propiedad que vamos a anotar aquí. Ya, entonces, a ver, déjame un segundito para anotar. Ya. Ojo, ojo con lo siguiente. Tenemos una propiedad que dice que las combinaciones de n en k es igual a las combinaciones de n en n menos k. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si a nosotros nos hubieran pedido las combinaciones de 8 en 5, lo que se recomienda es trabajar con el número menor posible abajo. Entonces, como quiero las combinaciones de 8 en 5, tengo que buscar un número que sumándole a 5 me dé el 8 que está arriba. Por lo tanto, sería 3. Entonces, si a mí me piden trabajar con este valor, pues yo lo puedo trabajar con este. ¿Ya? Siempre procurando que sea el menor, porque también son menos factores y por lo tanto es mucho más rápido calcularlo. ¿Ya? Esto es con el método práctico. Bien, vamos por otros detallitos, ¿ya? Otros detallitos vamos a colocar aquí, aprovechando este ejercicio. A ver, por ejemplo, aquí yo sé que son 9 términos y puedo separarlos en dos y justamente el que está en medio es el 5, eso lo puedo ver fácilmente, pero ¿qué pasa cuando el exponente no lo conozco? Yo podría tener un término central o dos términos centrales. ¿Qué es lo que me doy cuenta? Cuando aquí es 8, que es par, el número de términos es impar, es 9, es uno más, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo puedo hacer lo siguiente, ¿no? El lugar de ese término central sería de la siguiente forma. Mira, como acá es 8, yo divido entre 2, sería 4. Y si a eso le sumo 5, 1, perdón, ya me da el 5, que es el lugar del término central. Entonces, en general, si esto de aquí es par, nosotros podemos hallar el término central, que es único, y lo calculamos de esta manera. Ya. Recuerden que ese es el n. Lo vamos a dividir ese n entre 2 y le vamos a agregar 1. Y ya tenemos que de esta forma podemos calcular el lugar del término central, que en este caso sería el término del lugar 1. Y si es impar, pues a ese número de términos, ojo, si el n es impar, tendría n más 1 términos. ¿Ya? Entonces, si es impar, al número de términos, que es n más 1, le agregamos 1. Y eso lo dividimos entre 2. Entonces, si fuese el exponente impar, tendríamos que hallar el término del lugar n más 2 entre 2, ¿no? N más 2 entre 2. Pero también hay otro detalle, que cuando el exponente es impar, va a tener dos términos centrales. Entonces el que le sigue también será un término central. ¿Qué más? Bueno, aquí no hemos calculado el término del lugar central, pero si ustedes lo calculan, se van a dar cuenta de algo. Al momento de calcularlo, le dan forma y van a ver que los exponentes de x al cuadrado y de y a la cuarta, sus exponentes van a ser iguales. Esto ocurre cuando existe un único término central. También, si ustedes empiezan a calcular el término 1, 2, 3, 4, pueden notar eh,
que eso se puede calcular a partir del primero. A ver, por ejemplo, miren, término 1 sería x al cuadrado a la 8. ¿Ya? X al cuadrado a la 8. Solamente por pues, coeficiente no, ya solamente nos estamos refiriendo a la parte literal. ¿Ya? Entonces, mi primer exponente sería del x sería 16, ¿no es cierto? El término 1 sería 16. A ver, entonces, aclaramos aquí la formulita cuando el n es par. Ahora vamos a ponerle otro colorcito para ver esto. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí el término 1 sería pues x a la 16. Se acabó. 2 por 8, 16, ¿no? X al cuadrado a la octava. Ya está. Pero nosotros sabemos que el exponente de x va a ir disminuyendo de 2 en 2. Entonces, en T2 sería 14, x a la 14. En el T3 sería x a ver, 16, 14, 12. Y en el término 4 sería 10. Y si ustedes se dan cuenta, en el término 4, al final terminó como x a la 10. ¿Ok? Ahora, en el caso del y, el y inicia con 0. Entonces, aquí es y a la 0, pues, ¿no? En el término 2 ya va aumentando de 4 en 4. Entonces sería y a la cuarta. Luego aquí sería y a la octava. Y por aquí y a la doceava, que justamente es lo que hemos encontrado por aquí. ¿Ya? Entonces, en realidad, podríamos haber trabajado solamente los coeficientes y dejar de lado esto porque lo podemos calcular aparte, ¿no? O simplemente no afecta pues en este resultado. Porque si ustedes se dan cuenta, nuestro problemita no nos piden el término completo, nos piden el coeficiente. Ya, algo más, algo más. A ver, aquí el grado absoluto, el x disminuye en 2, el y aumenta en 4. Entonces, ¿qué pasa con el grado absoluto? Aumenta de 2 en 2, ¿no? Porque menos 2 más 4 es 2. Entonces, si el primer grado absoluto fue 16, el del término 2 sería 18, el del término 3, 20 y el del término 4, 22, como está acá. Entonces tampoco necesitaba hallar el término del lugar 4 para saber que el grado absoluto de ese término era 22. Bien, entonces, si se dan cuenta con estos pequeños detalles que hemos mostrado, pues todo se hace mucho más rápido, ¿no? Pero, como les repito, ya esto es con la práctica y teniendo en cuenta qué es lo que ustedes quieren aplicar, ¿ok? Bien, chicos, ¿alguna preguntita antes de pasar a la siguiente diapositiva? A ver, por aquí me piden la 2. Vamos a ver la 2. Ya, en la parte 2 nos dicen el coeficiente del término del lugar 4. Entonces, lo que hemos hecho nosotros es calcular todo el término, ¿no? Todo el término. Pero, ¿qué sucede? Nuestro binomio no es como suma, entonces esto se puede escribir como x cuadrado más menos y a la cuarta, ¿no? Como les comentaba en la PPT anterior, le damos forma. Entonces, para el término del lugar 4, yo debo escribir, para usar mi formulita, ese 4 lo debo escribir como 3 más 1. Como les repito, para el coeficiente no necesito mucho. A ver, término de lugar 4 es término de lugar par. Por lo tanto, yo ya sé que sale negativo. Me faltaría saber negativo cuánto, ¿no? Entonces, ese me lo va a dar este valor. Entonces, aquí, como les repito, estamos calculando todo completo para que ustedes también sepan cómo se aplica la formulita para calcularlo. El n viene a ser el exponente, vale 8 en este caso. El 3 es porque hemos descompuesto término 4 como término de lugar 3 más 1. Ahí va el 3. Y luego tomamos las bases, ¿no? Aquí la base es x al cuadrado y la otra sería menos y cuarta. Entonces la primera base la tomamos, x al cuadrado, y la vamos a elevar a la diferencia de estos dos, 8 menos 3. Ahí está. Vamos a tomar la segunda, que es menos y cuarta, y eso lo vamos a elevar al exponente que está aquí abajo, al cubo. Bien, y luego vamos a proceder a desarrollar. ¿Qué sucede? Estas combinaciones de 8 en 3 vienen a ser, ¿no? 8 factorial en el numerador, 3 factorial en el denominador
y la resta de 8,3 también factorial en el denominador. Ya aquí operando 8 menos 3, 5 por 2, 10, me da el x a la 10. Y bueno, menos y a la cuarta al cubo mantiene el signo y y a la cuarta al cubo sería y a la 12. Finalmente, como quiero coeficiente, este menos lo voy a pasar delante. Voy a simplificar esta expresión de la siguiente manera, ¿no? Este 8 factorial es 8 por 7 por 6. Y si quiero pagar en el 5, a ese le pongo el factorial, ¿no? Y bueno, ¿y eso por qué lo hago de esa manera? Porque en el denominador me está quedando 3 factorial por 5 factorial. 3 factorial que es 3 por 2 por 1 y ese 5 factorial justamente es el que se va a simplificar. La recomendación es que el numerador se descomponga hasta el valor mayor de los factoriales que están abajo. ¿Ya? En este caso 3 factorial y 5 factorial, el mayor era 5 factorial. Por eso es que este 8 factorial se ha descompuesto como 8 por 7 por 6 hasta el 5. Al simplificar estos de aquí y estos de aquí, me quedan 7 por 8, que sería 56, y el menos delante hace que sea menos 56 su coeficiente, ¿no? El término completo sería este que está por aquí, sería menos 56 por x a la 10 por y a la 12. Pero como les repito, si ustedes utilizan las propiedades y ven solamente lo que quieren hallar, pues sería de esa forma, ¿no? ¿Ya? Entonces, hay otra forma también, como lo explicábamos, en que se puede hacer mucho más rápido, que de frente nos vamos con el coeficiente, que son las combinaciones, y como cae un signo, ver qué signo me queda al final. Pero, como les decía también hace un momento, ¿no? Como es un término de lugar 4, ya nosotros sabemos, pues, que es par, por lo tanto va a salir negativo. ¿Ya? Entonces, recuerden que cuando aquí es menos, pues, se van intercalando los signos, ¿no? El 1 es positivo, el 2 negativo, el 3 positivo, el 4 negativo, y llegamos a la conclusión que los de lugar par serían negativos, ¿no? Por eso tanto, ya con eso yo podía deducir fácilmente que esto era falso, porque no me va a salir positivo, pues como dice acá, no 56, ¿no? Sino me va a salir un negativo. Entonces, como nuestra intención es ahorrar tiempo, también podemos usar esos pequeños detalles, ¿no? Bien, vamos a pasar entonces a la siguiente, ¿no? Siguiente. Otro ejercicio. Dice, en el desarrollo de toda esta expresión a la 11, dice, el término independiente representa la cantidad de soles que tiene Lucía y el coeficiente del término del lugar 11 representa el precio de un almuerzo en soles. ¿Cuántos almuerzos como máximo podrá comprar Lucía, se supone, ¿no? Bien, a ver, veamos. Dice, el término independiente. Ya, a ver. El término independiente. El término independiente no tiene un lugar exacto. ¿Ya? No tiene un lugar exacto. No sabemos qué lugar ocupa. O sea, no siempre va a ser el último, el primero, el del medio, no, no sabemos, ¿no? Entonces, para hallar nuestro término del lugar K más 1 en realidad, porque no sabemos cuál es. Y bueno, y aquí también va una observación. Cuando ustedes trabajan binomio de Newton, por lo general se empieza hallando un término de lugar K más 1. Porque me dan el K o porque de repente yo necesito hallar ese K y tengo algún dato, ¿no? Entonces, es un término de lugar K más 1. No sé qué lugar ocupará, pues, ¿no? Entonces le vamos a dar forma. Nuestro término de lugar K más 1 sería de la siguiente manera. Combinaciones de 11 en K. Según la formulita, eso sería combinaciones de 11 en K. Tomamos tal y como aparece la primera base y sería la raíz cúbica de X. Esa raíz cúbica de X lo vamos a elevar a la 11 menos K. ¿Por qué 11 menos K? Porque es la resta de estos dos, ¿no? La resta de estos dos. Bien, lo vamos a tomar todo eso tal y como está. Bueno, como delante hay un signo más, no hay problema. Todo eso lo tomamos y lo vamos a elevar a la K. Ya, según la formulita, esto lo vamos a elevar a la K. La idea es reducir esto lo más que se pueda, pero sobre todo la parte literal, porque nos están hablando de término independiente. ¿Y qué significa término independiente? Como aquí la variable que observamos es x, entonces un término independiente será aquel término que no tiene x, o que el x está elevado a la 0. ¿Ya? Entonces, eso es. Bien, vamos a reducir entonces aquí esta expresión. Tenemos combinaciones de 11 en k. Este sería, ¿no? Como esta es raíz cúbica,
sería como un denominador del exponente, o sea, sería 11 menos k sobre 3, ¿no? Ve, un tercio por 11 menos k, ahí me va a salir 11 menos k sobre 3. En este caso, a ver, como está en el denominador será negativo, y este es un índice 2, entonces sería 3 medios. Pero como el exponente es negativo, porque como les decía, estaba en el denominador, sería menos 3 medios. Todo eso a la k, ¿no? Y entonces esto lo vamos a multiplicar por k, de acuerdo a la propiedad de la potenciación, y tendríamos menos 3 medios de k. Bien, entonces operando aquí, el exponente de x se va a reducir a uno solo. 11 menos k sobre 3 menos 3k medios. ¿Ya? Ese es el único exponente del x. Es más, esto se podría usar para cualquier término. Por ejemplo, si yo les digo el término de grado, no sé, pues 2. Entonces, como es término de grado 2, ya este de aquí tiene que ser 2, ¿no? En este caso nos dicen que el término es independiente. Entonces eso tiene que ser 0. ¿Ya? Tiene que ser 0. Entonces lo vamos a igualar a 0. Pues, ¿no? Todo esto de aquí se iguala a 0. Bien, entonces resolvemos aquí, podemos pasar al otro lado, multiplicamos en aspa y hallamos el valor de k, ¿no? Entonces al igualar de 0, ahí está. 2 sería por 11 menos k, 22 menos 2k, y por acá 9k. Este 2 pasa a sumar, sería 11k igual a 22, por lo tanto k vale 2, ¿no? K vale 2. Ahí está. Bien, ya tengo el valor de k. Entonces, a ver, vamos a volver al problema. Dice, en el desarrollo de este binomio a la 11, el término independiente representa la cantidad de soles que tiene Lucía. Bueno, como yo sé cuánto vale K, entonces ya puedo calcular cuál es ese término independiente. Y teniendo en cuenta que esto va a ser 0, x a la 0 va a desaparecer y mi término independiente sería solamente las combinaciones de 11 en K. ¿Ya? Entonces, en realidad, ¿quién era el término independiente? El término del lugar 3. El término del lugar 3. Y estará dado por las combinaciones de 11 en 2. Y eso lo podemos hacer por la regla práctica, ¿no? Sería 11 por 10 entre 1 por 2, lo que me da 55. Aplicando la fórmula del número combinatorio, teníamos 11 factorial, 2 factorial en el denominador, 11 menos 2 factorial, que sería 9 factorial. Y ese 11 factorial lo puedo escribir como 11 por 10 por 9 factorial, ¿no? Ahí está. El 2 factorial es 2 por 1, así que sigue siendo 2. Eh, bueno, es 2, ¿no? Es 2. Simplificamos aquí el 9 factorial con el 9 factorial y nos quedaría pues 11 por 10 entre 2, que es 55. ¿Ya? Por lo tanto, el término independiente es 55. ¿Pero qué cosa era el término independiente? Según el problema, dice, representa la cantidad de soles que tiene Lucía. O sea, Lucía tiene 55 soles. ¿Qué más? Nos preguntan cuántos almuerzos como máximo puede comprar o podrá comprar, sabiendo que el coeficiente del término del lugar 11 representa el precio de un almuerzo en soles. Bien, si ustedes quieren calcularlo un poquito más rápido, les doy esta pauta. Recuerden que como aquí los coeficientes son unos, entonces el coeficiente del término del lugar 11 será simplemente el número combinatorio del término del lugar 11. Entonces podemos ir de frente ahí sin necesidad de calcular pues el término completo. Nosotros vamos a seguir calculando todo porque en algún momento ustedes lo podrían necesitar, ¿no? Entonces aquí serían combinaciones de 11, 11 en, en 10, ¿no? Más 1, en 10 más 1. Bueno, perdón, el término 10 más 1, entonces combinaciones de 11 en 10 sería aquí, ¿no? Y bueno, eso lo vamos a multiplicar por la raíz cúbica de x elevado a la 11 menos 10 y 1 sobre la raíz cuadrada de x al cubo, que se elevaría a la 10, ¿no? Pero como me piden coeficiente, ahí podemos analizar que el coeficiente solamente va a ser ese número combinatorio. Ahora, eso también se le puede aplicar a una propiedad. Cuando es el anterior, ¿no? Combinaciones de 11 en 10, arriba es 11 y abajo es 10.
el número que está abajo es el anterior al de arriba, eso me va a dar 11, ¿no? Eso me va a dar 11. Bien, ahí calculamos cada uno por separado y ahí miren, ahí está. El coeficiente sería al final 11, ¿no? Porque ese 11 factorial lo podemos escribir con 11 por 10 factorial, se van los factoriales, 10, y listo, eso me queda 11. Bien, y como les repito, lo demás nosotros estamos calculando de todas maneras, pero en realidad no es relevante en la solución del problema, porque solamente nos piden coeficiente, ¿ya? Por lo tanto, ese coeficiente sería 11. Ya, Lucía tiene 55 soles. Y el coeficiente del término en lugar 11 representa el precio de un almuerzo en soles. O sea, cada almuerzo cuesta 11 soles. Si ella tiene 55 soles, como máximo podrá comprar 5 almuerzos, ¿no? Y no le queda nada. La respuesta sería la alternativa A. Pero me parece que hay un comentario por ahí. Vamos a ver. Ujú. Correcto, por aquí Hans nos decía justamente que la 2, la respuesta era la alternativa A. Bien, nuevamente les repito, nosotros hacemos todo el procedimiento porque en algún momento ustedes lo van a necesitar, pero en un examen ustedes deben calcular lo necesario, ¿no? Ya van calculando aquello nada más que necesitan. Bien, a ver, ¿qué más podemos obtener por acá de este ejercicio? Bueno, en esta expresión, por ejemplo, podríamos encontrar algunas expresiones que son algebraicas, racionales enteras, racionales fraccionarias, ¿no? Irracionales. Entonces sería bueno también que de repente ustedes se pusieran a practicar con esos casos, ¿no? Si son racionales enteras, la idea es que cada uno de los exponentes, bueno, el exponente al final se reduce a esto nada más, ¿no? Entonces, si quiero que sea racional entera, ese número tendría que ser entero, positivo o cero. Eh, para que sea racional fraccionaria, como hay una sola variable, tendría que tener exponente negativo, ¿no? Y si quiero irracional, pues serían todos los complementarios, ¿no? O sea, todos los que quedan. Y si quiero que sea simplemente racional, que sea entero nomás, ¿no? Que esa expresión se reduzca a una expresión entera. ¿Ok? Bien, pequeños datitos que les podrían servir. Vamos con otro ejercicio. Dice, determina el número de términos en el desarrollo de esa expresión, de ese binomio elevado a la 2n más 1. Ya sabemos que sería 2n más 2, ¿no? El número de términos. Pero para eso necesitamos hallar n. Dice, si en dicho desarrollo la suma de los grados absolutos de los términos centrales es 95. La suma de los grados absolutos de los términos centrales es 95. Ya, pero si ustedes se acuerdan, el grado absoluto, cuando la base era solita, el grado absoluto era n, pues, ¿no? Eh, pero más o menos la idea aquí es esta. Aquí, n menos k, nos olvidamos un ratito el coeficiente y sería así, ¿no? Entonces aquí el grado absoluto respecto a estas bases era n. ¿No? Pero en realidad ahora va a variar, pues, ¿no? Va a variar. Porque aquí está elevado al cubo y aquí al cuadrado. Entonces ya nosotros sabemos que el exponente de x va a disminuir de 3 en 3 y el exponente de y va a aumentar de 2 en 2. O sea que al final el grado absoluto va a disminuir de 1 en 1, su grado. Para que tengamos una referencia. Bien, vamos a calcular entonces. Vamos a calcular entonces. Primero, el número de términos sería 2n más 2. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes son los términos centrales? Si yo tengo 2n más 2 términos, como es par, van a haber dos términos centrales. ¿Quiénes son ellos? Bueno, a ver, imaginen que tienen ustedes 42 términos. ¿Cuáles son los términos centrales? A ver, dividido entre 2 sería el 21 y el 22. ¿Por qué? Porque por acá hay 20, por acá hay 20, 20 y 20, 40, y los dos centrales ahí estarían los 42.
¿no? Entonces, como yo la posición del término central, simplemente esto lo divido entre 2, tengo el primero y le agrego 1 y tengo el segundo. Es decir, si aquí hay 2n más 2 términos, el primer término central sería el término de lugar n más 1 y el siguiente sería el término de lugar n más 2. ¿Ya? Entonces, ese es así. Ahora, ¿tiene formulita? Claro que tiene formulita. Como les mencionaba hace rato, nosotros no hemos dado la formulita, está en su separata, pero acá lo podemos aprovechar, ya que el exponente es impar, ¿cómo hallamos el lugar del término central? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a ponerle aquí m, ya para hallarlo en función al exponente que es m. Entonces, a ese término, a ese exponente, perdón, le vamos a sumar 1 y lo vamos a dividir entre 2. Lo que hemos hecho hace un momento. ¿Ya? Ese sería el primer término central o el término central 1. Y si queremos hallar el término central 2, simplemente a este de aquí le agregamos 1 pues, y ya está. ¿Ok? Bien, entonces el término de lugar n más 1 sería el primer término central. Vamos a calcularlo, serían combinaciones de 2n más 1 en n. Y esto sería por x al cubo elevado a la 2n más 1 menos n, ¿no? Por 2y al cuadrado, que es la otra base, elevado a la n. Ahí tengo el término central, el primer término central. Bien, vamos a desarrollar un poquito. No nos interesa mucho el coeficiente, pero ojo que como aquí hay un 2, eso afecta, ¿no? 2 a la n sería. Y multiplica aquí. Si nos pidieran el coeficiente, entonces hay que calcular este producto, pues, ¿no? Ya, a ver, las variables las vamos a reducir. Aquí 2n menos n sería n más 1 por 3, eso sería 3n más 3. Y en el cuanto al y, su exponente sería 2n, ¿no? 2n. Ya lo tengo reducido. Grado absoluto aquí sería 5n más 3, ¿no? Si ya lo quiero calcular de una vez. Ahí está, 5n más 3. Bien, tomamos el siguiente término, el término del lugar n más 1 más 1. Entonces aquí serían combinaciones de 2n más 1 en n más 1. Vamos a tomar el x al cubo y lo vamos a elevar a la 2n más 1 menos n más 1. Y vamos a tomar el 2y cuadrado que lo vamos a elevar a la n más 1. Ahí está. Bien, reducimos un poco, el coeficiente sería 2 elevado a la n más 1 por las combinaciones de 2n más 1 en n más 1. Y bueno, para el exponente del x nos va a quedar, a ver, 3n, ¿no? Porque recuerden que eso sería así, ¿no? A ver, sería así. 2n menos n y más 1, y por distributivo este sería menos 1, así que se van, por lo tanto sería n, por este 3 que está aquí, 3n, ¿no? Y por este lado, pues tendríamos 2n más 2, 2n más 2. Bien, el grado absoluto entonces sería 3n más 2n más 2, es decir, 5n más 2. Ahí está. Pero en realidad no era necesario calcular todo esto, ¿o sí? Nosotros ya sabemos que el exponente de el x disminuye de 3, este aumenta a 2, entonces el grado absoluto disminuye 1. Si este era 5n más 3, esto tendría que ser 5n más 2, porque va a disminuir de 1 en 1. Entonces nos podemos ahorrar el cálculo número 3, ¿no? Con ese pequeño dato. Bien, vamos a sumar entonces esos grados, serían 10 más 5, 10n más 5, y según el problema esto vale 95. Aquí tenemos 5n más 3 del 1, 5n más 2, todo 95. Tendríamos 10n más 5 igual a 95, o sea, 10n vale 90. Por lo tanto, n vale 9. Pero nos piden el número de términos. El número de términos no es 9. El número de términos es 1 más que este. Entonces, si reemplazamos aquí sería 18, 19, más 1, eso sería 20, ¿no? La respuesta es 20. Tiene 20 términos. Alternativa D. Bien, chicos, preguntas aquí. ¿Alguna preguntita? Vamos a ver. Bien, tenemos aquí que Roy también nos ha
a encontrar el mismo resultado, ¿no? Y ya tenemos formulita para hallar el término central cuando el exponente m, en este caso le hemos puesto m, es impar. Dos términos centrales, el primero se calcula sumando la SM1, dividiéndolo entre 2, y el término central 2, que sería el que le sigue, ¿no? Listo, vamos con otro problemita. Número 4. Dice, en una población de bacterias se realizó un experimento durante 4 días. La cantidad de bacterias al finalizar cada día del experimento se ha registrado según como se indica en el cuadro adjunto, ¿no? Entonces tenemos el día 1, 27x a la sexta en miles, ¿no? O sea, 27x a la sexta por 1000 sería la cantidad de bacterias. El día 2, 27x a la cuarta por y a la cuarta. El día 3, 9x a la r por y a la s, y el día 4, y a la n, ¿no? Dice, teniendo en cuenta que a cada bacteria se le realizó una sola vez el experimento, es decir, si queremos saber cuántas bacterias interactuaron, habría que sumar todo esto, ¿no? Dice, si al finalizar el experimento la cantidad total de bacterias en miles, según el cuadro, considerando el orden de los días, resultó ser el desarrollo del binomio mx a la alfa menos 1 más y a la beta de exponente eh, phi a y la suma de las cifras de alfa, beta más m. A ver, entonces, esta fue la cantidad de bacterias al final del experimento. Sumamos lo de los 4 días, pues, ¿no? Lo que tenemos como dato. Entonces, tendríamos pues que al tener 4 términos, phi debería ser 3, ¿no? El exponente debería ser 3. ¿Por qué? Porque recuerden que si a este le sumamos 1, tenemos el número de términos. Como son 4 términos, entonces phi vale 3, ¿no? Phi vale 3. Este es el phi. Bien, entonces nosotros sabemos que estas combinaciones en 3 en 0 por mx al alfa menos 1, ¿no? Y todo eso elevado a este valor me daría dar este primer término, ¿no? Bueno, nosotros ya sabemos que tomamos esto y lo elevamos a la phi y ya está, primer término. Pero si le damos formulita, sería combinaciones de 3 en 0, que vale 1, ¿no? Por, a ver qué, esta base elevado a la 3 menos 0 y esta otra elevado a la 0, ¿no? Entonces me queda así, elevado a la 3 menos 0. Bien, eso debe ser 27 por x a la sexta. Porque este lleve elevado a la beta a la 0 se va a ir, ¿no? Bien, si reducimos aquí, entonces sería, a ver, el 3 se distribuye, entonces tendríamos x a la 3 alfa menos 3, y pues todo ese sería el coeficiente, que vale 27. Pero las combinaciones de 3 en 0, como les decía, vale 1, así que sería m cubo igual a 27, por lo tanto m vale 3, ¿no? Y por el otro lado, 3 alfa menos 3 vale 6, entonces alfa vale 3, ¿no? M vale 3 y alfa también vale 3, ¿no? Pero con la regla que les explicaba al inicio es mucho más rápido, ¿no? Yo tomo el primero, lo elevo a la phi que vale 3, ya, y ese es el primer término. ¿Cuánto vale el primer término? 27x a la sexta. Listo, ya con eso lo tengo, ¿no? Opero por aquí, calculo y listo. M al cubo sería 27, coeficiente, ¿no? Y luego x elevado al alfa menos 1 al cubo sería x a la 6, ¿no? X a la 6. ¿Correcto? Entonces aquí miren, este sería 2, porque 3 por 2 me da 6, por lo tanto alfa vale 3, ¿no? También lo tenemos de esta otra forma. Si no, formulita de todas maneras, porque como les repito al inicio, es para que ustedes graben esta fórmula. Bien, vamos por la parte 2. Vamos a ver para el término 1. 1 más 1, o sea, el término 2. El primero fue para el término 1, ahora para el término 1 más 1, 2. Entonces tendríamos las combinaciones de 3 en 3 en 1. M elevado a la x a la alfa menos 1, pero ya nosotros sabemos que alfa menos 1 sería 2, ¿no?
El m también ya lo conocemos, vale 3, así que podríamos ir trabajando con ello. Según la formulita, esa sería la 3 menos 1. Tomamos el y a la beta y esto sería elevado a la 1. Ese sería el segundo término, que sería 27x cuarta y cuarta, ¿no? Que lo vamos a reemplazar. Bien, entonces aquí tendríamos alfa menos 1, que es 2 elevado a la 2, ahí está, m cuadrado de x cuarta, y a la beta sería 1. Entonces, ¿cuánto vale beta? ¿Mm? Se supone que ese es el segundo término. Por lo tanto, beta vale 4, ¿no? Beta vale 4. Ya está. Pero les pregunto, ¿habría una forma más rápida de ver cuánto vale alfa y cuánto vale beta? ¿Una más rápida todavía? A ver, antes de continuar. Bien, y les comento que sí, hay uno más rápido. ¿Cuál es? ¿Se acuerdan ustedes que yo les comentaba que en el desarrollo de un binomio, eh, el primer término, que tiene un exponente, va a disminuir en esa cantidad, ¿no? En esa cantidad. Ya terminó Hans también ya, ¿no? Y si no me equivoco, Hans es correcto. Ya, entonces, ¿qué quiere decir esto? Miren, el x, ¿qué pasa con el x? Disminuye 2. Por lo tanto, ¿cuánto tendría que ser r? ¿Mm? Mientras que el y aumenta. Aquí su exponente de y era 0, aquí es 4. O sea que está aumentando de 4 en 4, por lo tanto, ese sería 8, ¿no? Ahora, si aquí es el exponente del x 6, aquí es 4, aquí tendría que ser 2. Y el y a la n aumenta en 4, entonces su exponente aquí sería 12. Y esa es la forma más rápida de hacerlo, ¿no? Tendríamos el valor de alfa porque si disminuye el x su exponente en 2, quiere decir que esto vale 2. Por lo tanto, alfa vale 3, ¿no? Aumenta de 4 en 4, pero el exponente del y es beta, por lo tanto beta sería 4. Ya tengo el valor de alfa y el valor de beta. Alfa vale 3, beta vale 4. El valor de R es 2, el valor de S vale 8, el valor de N es 12, ¿no? Entonces con eso puedo calcular todo lo que quiero. Pero bueno, solamente con lo que me pedían, que era el alfa, el beta y el m, ¿no? Bueno, el m también sabíamos que podíamos calcularlo un poco más rápido, elevando todo ese término a la phi, ¿no? A la phi, que ya sabemos que vale 3 porque tiene 4 términos. Bien, entonces esto de aquí, su suma de cifras es 6. ¿Por qué? A ver, alfa por beta sería 3 por 4, 12, más m, que vale 3. 12 más 3 es 15 y la suma de cifras sería 6. Por lo tanto, la respuesta es la A. Clave A. ¿Ya? Entonces, siempre deben ver que hay más de un camino de resolverlo, pero como les repito, esos pequeños detallitos, esas pequeñas reglas ayudan bastante. Ahora, en un examen, pues obviamente eso les va a reducir bastante tiempo. Sin embargo, ¿por qué hacemos todo el desarrollo? Porque cuando ustedes entren a la universidad y tengan que resolver un problema de estos, eh, tienen que hacer todo el desarrollo. Entonces los atajos ya no valen, ¿no? Esos pequeños detallitos nos sirven, ¿no? Definitivamente hasta el final porque nos van a ayudar a calcular. Ya sabemos cuál es el valor, pero hay que aplicar la formalidad y eso es con las formulitas. Bien, nos vamos entonces con el ejercicio número 5. Ah, 4, ya nos toca el siguiente tema, ¿no? Parte 2, cocientes notables. Bien, como lo mencionaba al inicio, los cocientes notables son divisiones exactas, ¿ya? Y tienen una forma general así como esta que tenemos aquí, ¿no? Lo que vamos a observar es que esta base
está elevado aquí a un exponente y esta otra elevado aquí a un exponente. Hay distintas combinaciones, podría ser más entre menos entre más entre más y menos entre menos. O sea, son 4 combinaciones posibles, pero de ellas no todas generan cocientes notables, porque como dice, tienen que ser divisiones exactas. Entonces, bajo ciertas condiciones, algunos son cocientes notables y hay algunos que nunca son cocientes notables, ¿no? Por ejemplo, más entre menos nunca va a generar un cociente notable porque la división nunca va a ser exacta. Pero los otros 3 casos sí podría ser, ¿no? El exponente n en este caso va a estar asociado al número de términos, es el número de términos en este caso. ¿Ya? Entonces vamos a ver los 3 casos que sí lo son. Primero, menos entre menos. Como podemos observar aquí, su desarrollo, miren, ¿ah? El primer término también se obtiene parecido al binomio, ¿no? Solamente que en el binomio era elevar, ¿no? Acá es dividir, ¿ya? X a la n entre x, bueno, ahí está el primer término. El último término lo pueden encontrar ustedes tomando todo incluyendo el signo. Menos a la n entre menos a es a la n, bueno, ahí está el último término. Pueden observar ustedes también que el exponente del x va disminuyendo de uno en uno. N-1, N-2, N-3 y así continuará, ¿no? Mientras que el exponente de A empieza en 0, luego va 1, luego 2, luego va aumentando de 1 en 1. Teniendo en cuenta eso, ustedes pueden calcular fácilmente un término de lugar K, ¿ya? Un término de lugar K. Entonces, ese término de lugar K, teniendo en cuenta que el exponente es n, hay n términos, ese término lo vamos a calcular así, ¿no? Sería, bueno, para empezar, ustedes pueden observar que aquí todos tienen el coeficiente positivo, ¿no? Entonces, por el signo no nos vamos a preocupar. Vamos a tomar la base x, la primera, y la vamos a elevar al número de términos menos k. K es la posición del término que estamos buscando, ¿no? Luego vamos a tomar el a y lo vamos a elevar a 1 menos que ese k. Ahí está. Listo, de esa forma tenemos el cálculo de un término general en el caso de la división menos entre menos. Ahora, tenemos otro caso, el menos entre más. No todos los cocientes de esta forma son notables, solamente aquellos que me den divisiones exactas. Y esto sucede cuando n es par, ¿ya? Entonces el número de términos tiene que ser par. Si no es par, no es un cociente notable, ojo. Entonces, en este caso sí vamos a tener, como ustedes observan, que los signos se intercalan. Todo lo demás es igual a lo que habíamos explicado anteriormente, ¿no? Al dividir x a la n entre x me da x a la n menos 1. Al dividir menos a la n entre más a, me da menos a elevado a la n menos 1. Entonces ya tenemos el primero y el último. ¿Qué pasa con los términos término a término? Bueno, disminuye de 1 en 1, n menos 1, n menos 2, n menos 3, el x, y el exponente de la va aumentando de 1 en 1, ¿no? Por aquí era 0, 1, 2, y esto vemos que va aumentando de 1 en 1. Para calcular el término, aquí sí me interesa el signo. Si ustedes desean, pueden colocarle el signo particularmente a aquellos que ocupan el lugar par. Los del lugar par van a ser los negativos. Pero si queremos aplicar formulita, vamos a colocar así, ¿no? El término del lugar k va a ser igual menos 1 a la k menos 1, el x a la n menos k y el a la k menos 1. O sea, es exactamente la misma formulita, solamente que le hemos agregado lo del coeficiente que podría ser positivo o negativo. Y el último caso, que es un cociente notable, sería más entre más. Entonces, esto funciona solamente cuando el n es impar, ¿ya? Cuando el n es impar. La forma de calcular es exactamente la misma. Es la misma formulita, pero solamente que lo aplicamos para el n impar, en este caso. Ahí está. ¿Sí? Como ustedes pueden observar, la fórmula es muy parecida en general entre los tres. El caso 2 y 3 es la misma, ¿no? Y en el caso 1 todos salen positivos, así que nos olvidamos del signo. ¿Bien? Y eso es porque toman esta forma. Nosotros podemos darle esta forma a cualquier cociente notable, pero si nosotros observamos algo aquí, así de esta forma, miren, x a la p, abajo x a la r, arriba tenemos a la q, abajo a la s. Entonces, si nosotros nos dicen que esto es un cociente notable, se cumple lo siguiente. Al dividir los exponentes de x, o sea, p entre r,
Y al dividir los coeficientes de A, es decir, Q entre S, esos cocientes van a ser iguales. Y no solamente eso, ese cociente de P entre Q y el otro cociente de Q entre S también nos va a dar el número de términos. ¿Ya? Entonces, de esa manera nosotros podemos hallar el número de términos en un cociente notable, dividiendo los exponentes de cada una de las bases. ¿Ok? Bien, y con esto hay que mencionar que hay un desarrollo, tiene cierto número de términos, por lo tanto debe haber un término central o dos términos centrales dependiendo de cuántos términos hay, ¿no? Bien, chicos, ¿preguntas hasta aquí? Vamos a ver. Bien, continuamos entonces. A ver, vamos a ver algunos ejemplitos antes de pasar a los ejercicios. En el primer ejemplo dice determina la cantidad de términos en el desarrollo del cociente notable y vamos a hacerlo de dos formas. Uno es dándole la forma del cociente notable que hemos visto en la PPT anterior y la otra es aplicando la propiedad. ¿Ok? Obviamente la propiedad es mucho más rápida, pues, ¿no? Pero también se puede hacer de esta otra forma. Em, lo que se quiere en la fórmula general es que esta base, tal y como está, aquí esté elevado a algún exponente. Entonces le podemos dar forma. Igual acá, ¿no? Igual acá. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Como es menos entre menos, aquí tenemos que podríamos considerar x a la quinta como uno solo y y al cuadrado como uno solo, ¿no? Entonces esto podremos escribirlo como x a la quinta a la 6 y por este lado y al cuadrado a la 6 también, ¿no? Entonces ya le hemos dado esta forma de aquí. Algo, algo a la 6, otro algo, ese otro algo a la 6. Por lo tanto, el número de términos sería pues 6, ¿no? ¿Vale? Que es lo que hemos visto nosotros aquí. Bien, ya lo podemos determinar de esa manera, ¿ok? Pero también, bueno, lo escribimos ahí, término 1, 2, 3, 4, 5, ahí está 6. Como pueden observar en este desarrollo, habrían dos términos centrales, que sería el término del lugar 3 y el término del lugar 4. ¿Ok? Bien. La otra forma de hacerlo es con la propiedad. Dividimos el exponente de x, los dos exponentes de x, 35, y también dividimos los dos exponentes de y, 12 y 2. Y vamos a verificar que efectivamente pues la división de ellos es 6, que el número de términos vale 6. Aquí tenemos las dos formas, ¿no? Bien, vayamos con el otro ejemplo. Dice, si la expresión representa un cociente notable de 7 términos, calcule el término del lugar 4 en el desarrollo del cociente notable. Le podemos dar forma, pero yo creo que en este tipo de problemas nos conviene más hallar el número de términos usando la división de los exponentes. Entonces tendríamos, ¿no? Eh, aquí, 14 entre A menos B es igual a 35 entre A y es igual al número de términos que nos dice el problema es 7. Por lo tanto, si nosotros tomamos estos dos, fácilmente podremos verificar que la vale 5, ¿no? 35 entre 5 me da 7. Y si tomamos el primero y el último, teniendo en cuenta que A vale 5, entonces 14, ¿entre cuánto me vale 7? Bueno, eso tendría que ser 2, ¿no? Eso tendría que ser 2. Por lo tanto, B vale 3. B vale 3. Bueno, vamos a limpiar un poquito aquí. Entonces, repito, todo eso tendría que ser 2. Pero como A vale 5, entonces B tiene que ser 3. Ya tenemos el valor de A y B, entonces nos piden, ¿no? Calcule el término del lugar 4 en el desarrollo de ese cociente notable. Entonces lo vamos a reemplazar y ya tenemos cómo es el cociente notable real, ¿no? Em, aunque en realidad si ustedes me dicen, profesora, pero es necesario hallar A y B, no, no es necesario.
No es necesario porque como yo sé que esta división tiene que ser 7, este debe ser 5. Y como esta división tiene que ser 7, este tiene que ser 2. No me interesa el valor de A y el valor de B. Simplemente que en la base sea x cuadrado y y a la quinta. Listo, ¿no? Ahora, si me pidieran calcular algo en función de A y B, ahí sí, no, pues ahí sí tengo que hallarlos. Pero como ustedes pueden ver, no, no es necesario. Bien, entonces procedemos, ¿no? El término del lugar 4. Ya sabemos que como es menos entre menos, todos van a ser positivos, así que tranquilamente aplicamos la primera formulita. Aquí la tenemos, la fórmula del caso 1. Y vamos a tomar entonces x, pero tal y como está acá, x al cuadrado. Ya nos piden el término del lugar 4. Vamos a considerar x al cuadrado y lo vamos a elevar al número de términos que ya sabemos que vale 7, menos el k, que es 4. Luego vamos a tomar el y a la quinta, o sea, tal y como está la base, y a la quinta, y lo vamos a elevar a 1 menos que la posición. La posición es la 4, así que 4 menos 1. A ver, 7 menos 4 aquí sería 3, 4 menos 1 aquí es 3. Pero si ustedes se dan cuenta, ese término 4 no solamente es un término cualquiera, sino que es el término central. Y yo se los había mencionado para el binomio de Newton, pero también se cumple para el cociente notable. Miren, ¿cómo son los exponentes de x al cuadrado y y a la quinta? Esos exponentes son iguales. ¿Ah? Esos exponentes son iguales. Me dan 3. Acá sería entonces x a la sexta y y a la 15, ¿no? Ese sería mi término de lugar 4. Como pueden observar, en el caso de los cocientes notables no hay número combinatorio, como sí lo hay en el binomio, pero hay cositas que son muy parecidas, ¿no? Ahora, esto tenía 7 términos, ¿no? Tiene 7 términos. ¿Cuál es el término del lugar central? A ese 7 le sumo 1 y lo divido entre 2. Pero ojo que aquí no me han mencionado el término central, yo se los estoy haciendo ver, porque justamente por este lado hay 3 términos y por este hay 3. Entonces estamos justamente en medio, ¿no? En medio. Bien, chicos, a ver, veamos un segundito aquí. Una aplicación. A ver, nos dice que Nora compró cuadernos todos del mismo precio. Vendió cada cuaderno a B menos A más un soles, más de lo que le costó. Mm. Ella ganó, ya, si lo vendió esa cantidad, entonces más de lo que le costó, lo que ganó en cada cuaderno fue B menos A más 1. Luego dice, ¿no? Ella ganó 10 de soles por la venta de todos los cuadernos que compró. Si en el desarrollo del cociente notable el número de términos es 14 y D es el grado absoluto del término que ocupa el lugar B menos A, ¿cuántos cuadernos compró Nora? A ver, bien, primero vamos a trabajar el cociente notable y luego vamos a ir determinando todos esos valores, ¿no? El problema nos dice que en este desarrollo hay 14 términos. Entonces, si dividimos los exponentes, que sería exponente de x, a más 3b entre 2, y el exponente de y, 7b y 4, 7b entre 4 sería, eso me tiene que dar 14. ¿No? Entonces, si tomamos por este lado, a ver, séptima 2, séptima me queda solamente el b, y 2 por 4 sería 8. Por lo tanto, si tomamos 2 y 3, encontraríamos que el valor de b es, ¿no? B vale 8. Repito, es por esto, ¿no? Aquí, séptima, séptima. Este 4 pasa a multiplicar y tenemos que entonces el b vale 8. Bien, como nosotros ya sabemos que b vale 8, si tomamos 1,3, sería así, ¿no? B vale 8, aquí sería A más 24 sobre 2 igual a 14. 14 por 2, 28, menos 24, 4. Por lo tanto, A vale 4, ¿no? Ahí está, A vale 4.
Ya tengo el valor de A y el valor de B, entonces podemos reemplazar, ¿no? Nos falta D, ¿no? Dice, ¿dónde es? ¿Quién es D? ¿Quién es D? Ujú. Ya, acá está D. D es el grado absoluto del término que ocupa el lugar B menos 4. Pero ya hemos calculado, ya hemos avanzado un poquito, ¿no? 8 menos 4 sería 4 más 1, 5 soles, ¿no? Vendió cada cuaderno a 5 soles más de lo que le costó. O sea que por cada cuaderno ganó 5 soles. 5 soles. Todo eso de aquí es 5. Ya está. Si queremos saber cuánto ganó el total, nos falta hallar todavía el D, que es el grado absoluto del término que ocupa el lugar B menos A. Ahora, aquí nosotros no necesitamos, bueno, B menos A primero, eso es 4, ¿no? No necesitamos calcular este valor ni este valor, porque si ustedes se dan cuenta, cuando hallamos un término de algún lugar, solamente nos interesa esto y el número de términos. Y como ya lo conocemos, pues entonces lo de arriba es, es indiferente, bueno, no nos sirve. Aquí ya lo hemos reemplazado, pero no sería necesario, ¿no? Bien, el término del lugar B menos A vale 4. Entonces la fórmula dice lo siguiente, vamos a tomar la primera base que es el x cuadrado y lo vamos a elevar al número de términos que ya sabemos que es 14 y vamos a restar la posición que es 4. 14 menos 4 entonces, ¿no? Vamos a tomar el segundo que es el y a la cuarta y lo vamos a elevar a la posición que es 4 pero menos 1. Está. Entonces por aquí tendríamos 10, 10 por 2, 20, por aquí 4 menos 1, 3 por 4, 12, ¿no? 3 por 4, 12. Ujú. Entonces tendríamos que esto sería x a la 10 por y, perdón, 10 por 2, 20, ¿no? Por y a la 12. El grado absoluto entonces sería 32, ¿no? Según el problema, SD sería 32. Ya sabemos entonces que ganó 320 soles por la venta de todos los cuadernos y que 5 soles fue lo que ganó por cada cuaderno. Entonces vamos a igualar, ¿no? La ganancia por un cuaderno es de 5 soles. Y no sé cuánta cantidad de cuadernos, M le estamos poniendo nosotros aquí, 5M, sería la ganancia total por la venta de M cuadernos. Entonces esto lo vamos a igualar a lo que nos dice el problema que es D, ¿no? 10D, ¿no? 10D. Ganancia total dice que es 10D. Entonces, si igualamos 10D que 320 con 5M, que es lo que hemos calculado por otro lado, tendríamos que M vale 64, ¿no? 64. Ajá. Pero ¿qué era M? El número de cuadernos. ¿Y qué nos pregunta el problema? ¿Cuántos cuadernos compró Nora? Por lo tanto, la respuesta sería la alternativa C. Ya, alternativa C. Ahora, para hallar el D había una forma más rápida que calcular todo esto. Si ustedes se acuerdan, a ver, el primer término, ¿qué grado tendría? Dividimos, ¿no? Entonces sería 28 entre x a la 28 entre x al cuadrado, esto sería x a la 26. Entonces, el grado absoluto del siguiente término, a ver, aquí dice menos 2, disminuye 2 en 2, aumenta en 4 en 4. Entonces va a aumentar 2. En el segundo término, el grado absoluto sería 28. En el tercer término, 30. Y en el cuarto término que nosotros queremos hallar será 32. Entonces obtenemos el mismo resultado también, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. A ver, veamos si hay algún comentario por ahí. Bien, por aquí Roy, que está al día con todos los ejercicios, también ya tenía la respuesta del ejercicio número 5. ¿No hay más comentarios, preguntas? Bueno, si se han dado cuenta hasta el momento, entonces lo primero que se trabaja en un problema de cociente notable, por lo general, es el grado. Si hay el grado o se trata de relacionar el grado con un dato. Eh, disculpen, el número de términos, ¿no? Ya me estoy quedando en el binomio. El número de términos. ¿Ya? Entonces, primero, para el binomio de Newton era trabajar con un término general, un término de lugar K más 1. En cambio, para el cociente notable vamos a trabajar siempre con el número de términos. ¿Ya? Siempre, por ahí se va a empezar.
Hay problemas especiales, ¿no? Que no se empieza por ahí, pero por lo general se trabaja con el número de términos, ¿ya? O sea, mejor dicho, también se puede hacer así, ¿no? Pero demora un poquito más. Bien, vamos con el ejercicio número 6. Talía tiene m soles, donde m es el grado absoluto del término del lugar 3 en el desarrollo del cociente, y ahí me dan un cociente, ¿no? Dice, calcule cuánto le faltaría a Talía para comprar un regalo cuyo costo es de 15 b soles. Si el término del lugar 8 en el desarrollo del cociente notable es x a la 14, y a la 21. Entonces, como le decía, lo primero que tenemos que hacer es calcular número de términos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir los exponentes, eh, y como ese es el número de términos, nosotros lo estamos poniendo a m es el número de términos. Entonces, al dividir esos exponentes me debe dar n, pues, ¿no? Aquí tenemos entonces el término del lugar 8. Vamos a ver cómo se calcularía. Sería de esta manera, ¿no? A ver, tomamos el x a la a y lo vamos a elevar al número de términos que es n menos 8. Y vamos a tomar el y a la b y lo vamos a elevar al término 8 menos 1. ¿Ya? En lugar del término menos 1. Ya está. Bien. Entonces, como les repito, ese n nos sirve ahora más, es el número de términos. No lo hemos hallado por la división, pero ya nosotros sabemos ahí en nuestra cabecita, ¿no? ¿Cómo salió? ¿Cómo salió? ¿Ya? Ese es el número de términos. ¿Ok? Ya, listo. Vamos a calcular entonces primero los valores de A y B en base a este dato. Nosotros nos dice que este es el término del lugar 8. Ese es el término del lugar 8. Entonces quiere decir que esto vale 21, ¿no? Este exponente final debe ser 21. Y este que está por aquí debería ser 14, ¿verdad? Ya está. Bien, entonces vamos a multiplicar estos dos, eso sería 14. Vamos a multiplicar estos dos y eso debería darnos 8 menos 1, 7 por b, 7b, que vale 21. Por lo tanto, b vale 3, ¿no? Ya está, el b vale 3. ¿Ok? Pero si b vale 3, entonces el número de términos es 15. Y si el número de términos es 15, teniendo en cuenta que eso también me tiene que dar 15, entonces ¿cuánto vale la A? 30 entre A vale 15. A tiene que ser 2. ¿Ya? A tiene que ser 2. Bueno, aunque no lo hemos escrito, está implícito ahí, ¿no? Ahora ya lo escribimos. La división de los exponentes de x y y me tiene que dar el número de términos. Este es el n. Ya está, ya tengo el valor de A, ya tengo el valor de B. Dice, Talía tiene m soles, donde m es el grado absoluto del término del lugar 3. Ahora tendríamos que hallar el término del lugar 3, ¿no? Ahora, sabemos que vale 3, así que el regalo vale 15 por 3, o sea, 45 soles. Ya, ajá. Y ella tiene m soles, entonces si queremos saber cuánto le falta sería 45 menos m, ¿no? Pero primero hay que ver quién es m. Ya, entonces ese sería nuestro cociente notable teniendo en cuenta que ya conocemos el valor de A, el valor de B. Mm, y dice m es el grado absoluto del término del lugar 3. Vamos a hallar entonces el término del lugar 3. Por formulita esto sería, ¿no? La base x al cuadrado que se va a elevar al número de términos que ya sabemos que es 15 menos 3. Posición. Vamos a tomar el siguiente que es y al cubo y lo vamos a elevar a la posición que es 3 menos 1. Entonces por aquí tendríamos 12 y por aquí tendríamos 2. Entonces tendríamos x a la 24 y y a la sexta. Ese es el término del lugar 3. Ya, pero ¿qué dice? M es el grado absoluto del término del lugar 3. Ya, entonces el grado absoluto ahí sería 30, ¿verdad? 30. Ya está. Ujú.
Entonces Talía tiene 30 soles y el regalo cuesta 45 soles. Cuesta 15B, 45 soles. Entonces, ¿cuánto le falta? Pues le faltan 15 soles, ¿no? La respuesta sería la alternativa D. Ahora, otra vuelta volviendo a lo del grado absoluto. No solamente se cumple para el binomio, sino también para el cociente. Entonces, observen, ¿ah? A ver, ya cuando yo hallé mi cociente notable, entonces yo puedo determinar el grado absoluto del primer término, ¿no? Sería x elevado a la 30 entre x al cuadrado. X a la 28 sería el término número 1, ¿no? Este es su grado absoluto, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Aquí disminuye su grado, el exponente de x disminuye de 2 en 2 y el exponente de y aumenta de 3 en 3. O sea, en términos generales, ¿qué pasa con el grado absoluto? Aumenta 1. Yo quiero el grado absoluto del término de grado, perdón, del tercer término, ¿no? Entonces, el segundo término tendrá grado absoluto 29 y el tercer término tendrá grado absoluto 30. Y listo, no necesito yo hallar el término para determinar el grado absoluto. Este es el término 3. Entonces, como ven, pues es mucho más rápido y práctico hacerlo de esta otra forma, ¿ya? Em, Teniendo en cuenta esto, a ver, si el término 1, a ver, ¿dónde está? Bueno, es que aquí no tengo muchos datos todavía. De todas maneras, tengo que hallar el A y el B, eh, relacionándolo con el número de términos y el dato, ¿no? Porque de repente por ahí también podría decir, ah, ya el término de grado 8, ¿cómo qué está pasando aquí, no? Entonces, también podríamos ver, ¿habrá una forma abreviada para usar ese dato? En este caso, pues no, porque como A y B, ninguno de los dos son conocidos, difícil relacionarlo. Ahí sí tenemos que proceder con el paso número 1 y el paso número 2. ¿Ok? Pero para lo del grado absoluto de un término, una vez que ya tenemos los cocientes notables, bueno, el cociente notable conocido, procedemos de esta forma. ¿Ok? Bien, vamos a ver si hay preguntitas por ahí. Nada, chicos, ¿todo claro? A ver, ¿todo claro, chicos? A ver, Manuela, Dania, Brian, ¿todo bien? Y los demás por aquí, Carlos, Gianmarco, ¿todo bien? ¿Todo claro? Bueno, espero que sí, chicos. Es un tema muy bonito, muy interesante esto del binomio. Al final vamos a hacer unas pequeñas conclusiones, ya que, como les mencionaba, cuando vimos productos notables, el orden no nos interesa mucho. eh, pero aquí el orden se debe respetar. Hay un primer término, hay un tercer término, un quinto término. Y por lo tanto, no es lo mismo, en el caso del binomio, no es lo mismo A menos B a la N que, perdón, A más B a la N que B más A a la N, ¿no? Los términos que se desarrollan son iguales, pero la posición no es la misma, ¿ya? Y eso lo vamos a concluir al final. Y algo parecido también con el cociente notable, ¿no? Por ejemplo, aquí está primero las X, aquí están primero las X y aquí están después las Y. Entonces, el desarrollo, teniendo en cuenta la posición del término, el desarrollo no va a ser el mismo si cambiamos el orden, ¿ya? No va a ser el mismo. Pero hay una relación, ¿ya? Hay una relación. Entonces, la vamos a explicar al final. Bien, vamos con el ejercicio número 7. Dice, a continuación se muestra parte del desarrollo de un cociente notable. Determine el número de términos del cociente notable. Aquí
si tenemos claro lo que les explicaba, cómo se iban hallando los términos, qué iba pasando con el exponente de x, qué iba pasando con el exponente de y, se puede reconstruir un cociente notable. ¿M? Entonces, miren, ¿qué pasa con el exponente de x aquí? Por aquí es 200, por aquí 195. Está disminuyendo claramente. ¿En cuánto? Esto disminuye en 5, ¿no? Disminuye 5 al exponente de x. Mientras que el exponente de y tenemos 160 y 164. Entonces, ¿qué va a pasar con el exponente de y? Aumenta 4. Eso quiere decir que mi cociente notable, y como aquí hay más y menos, este debería ser de lugar par, ¿no? Ya me voy imaginando mi cociente notable así, ¿no? El x disminuye de 5 en 5, ay, aquí le coloco 5. El y aumenta de 4 en 4, aquí debe ser 4. Ujú. Pero todavía no sé, pues, si aquí arriba podría ser más o menos, porque no sé eh, cuántos términos tiene, ¿no? ¿Ok? Vamos a ver eso, vamos a ver eso. Bien, ¿qué más? ¿Qué más puedo hacer? Bueno, a este 200, x a la 200 le puedo dar forma. O sea, a ese término que está por aquí le puedo dar forma. Ujú. Y cuando esos dos eran iguales, era porque era el término central, ¿verdad? Lo mismo que ocurre para el binomio también se da aquí, por si acaso, chicos. Ya, al otro le damos también forma, entonces sería x a la quinta. Ujú. Ahí está, miren, ya va tomando forma. Entonces, miren, aquí era 40, 40, aquí 39, 41. Bueno, la suma de eso siempre me va a dar el mismo valor, eso es cierto. Eh, Aquí es 80, acá es 80 también. Pero eso está asociado al número de términos. Tiene que ver algo con el número de términos. ¿Ya? Entonces, no, vamos a colocarlo aquí. Ya, eso es lo que encontramos. Por aquí le dimos forma al primer término que conocíamos. Y el segundo lo vamos a dejar por aquí, ¿ya? Y vamos a borrar el resto para ver aquí nuestro desarrollo, ¿no? Bien, justamente aquí, como les comentaba, todavía no podemos saber si es más entre más o menos entre más. Sabemos que si n es impar, entonces los términos serían de esta forma, y si es par, serían de esta forma, ¿no? Pero en ambos casos, ellos intercalan los signos de sus términos, más, menos, ¿no? Ahora, ¿cómo determinar cuál de los dos es? Ya, a ver, aquí vemos los exponentes del x como son consecutivos, ¿no? Menos 2, menos 3, menos 4, y por ahí vemos 1, 2 y 3. Hay una relación, obviamente, entre ellos, ¿no? Que es justamente lo que nosotros hemos indicado. ¿Ya? Nosotros ya sabemos la base justamente porque vemos que va disminuyendo 1. 4 aquí disminuye de 1 en 1, el otro aumenta de 1 en 1, ¿correcto? Pero justamente este detalle nos va a servir pues para darnos cuenta qué cosa es lo que tenemos aquí, ¿no? Entonces vamos a empezar con que el número de términos es n, que sea poquito, prácticamente aquí está y bueno, ahí está la misma fórmula que hemos dado. Funciona 4 y 5, pero ustedes dirán, pues si yo no les he explicado esto, ¿cómo es que sale, de dónde sale el x a la quinta y el y a la cuarta?
Bueno, eso sale porque nosotros ya hemos visto pues que disminuye 5 el x, su exponente, y aumenta 4 su exponente, el y. ¿Ya? Por ese motivo ya sabemos de dónde salió el x a la quinta y el y a la cuarta. Como ya lo tenemos aquí, entonces vamos a borrar todo lo demás. Ya está ahí, ¿no? Bien, entonces el denominador ya sabemos que debe ser x a la quinta y a la cuarta en ese orden, y arriba puede ser menos o más, ¿no? Pero será pues ese x a la quinta elevado a la n, el numerador, y el y a la cuarta elevado a la n, o sea, x a la 5n, y a la 4n. Eso no sería, lo que nos faltaría definir es acá, ¿no? Más o menos. Bien, observamos lo siguiente. El exponente, como ya lo habíamos indicado, aquí es 40, aquí es 39. Ahí si le damos esta forma de la base x a la quinta y cuarta, ahí sí funciona pues esto que disminuye de uno en uno, mientras que el otro aumenta de uno en uno, ¿no? Ahí sí lo vemos claramente. Pero también habíamos indicado nosotros que, a ver, en la fórmula general era así, ¿no? X elevado al número de términos menos k por y, la otra base, elevado a la k menos 1. Entonces, si nosotros sumamos aquí esos exponentes, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto nos da la suma de estos dos? Bueno, menos k más k se va, me da n menos 1. Pero ¿qué cosa era el n? El n era el número de términos. Entonces, si yo sumo acá, veo que me da 80. Sumo acá, veo que me da 80. Entonces, ¿cuál es el número de términos? Bueno, yo todavía no sé, pero sé que n menos 1 es igual a 80. Por lo tanto, ¿cuánto vale n? Vale 81. Y ese sería el número de términos, ¿no? Es lo que habíamos colocado por acá. Y bueno, en ese caso, como el n vale 81, tiene 81 términos, así que nos quedamos al final con que es el caso 3. Más entre, más, porque habíamos dicho que eso es cociente notable cuando el número de términos es impar. Impar. Algo parecido ocurre con el binomio de Newton también, ¿ah? Pero ahí la suma era n. Ahora, recuerden que eso sería el número de términos menos 1. En el binomio la suma era n, pero n también es el número de términos menos 1, porque acuérdense que en el binomio el exponente era n y el número de términos era n más 1. Entonces ahí hay una relación bastante directa, ¿no? Bien, a ver chicos, ¿preguntas hasta aquí? Ahora, si nosotros no conociéramos estas propiedades, estas pequeñas propiedades, entonces lo que habría que hacer sería decir, ya, este es el término del lugar k y ese es el término del lugar k más 1. Y lo desarrollamos en función, teniendo en cuenta pues que nuestro cociente sea de esta forma, ¿no? Así. Entonces, no sabemos cuál es, pero debería tomar esta forma, porque ya sabemos que hay más menos, así que abajo sería más. Y para esta forma, hallamos el término del lugar k, hallamos el término del lugar k más 1 y empezamos a hallar los valores de a, b y n. Entonces, esa sería otra forma de hacerlo. Obviamente nos vamos a demorar un poco más, pero esto es cuando no conocemos estos pequeños detalles bien, ¿no? Bueno, vamos a revisar cómo estamos ahí. ¿Qué tal? Si todo está claro. Por favor, agradecería que me pongan un ok, un pulgar arriba, algo que indique que todo está entendiéndose bien. Mm. A ver, chicos, vamos, vamos. Bueno, vamos a ver nuestro último problemita entonces. Si hay al final consultas, pues ahí aprovechamos, ¿ya? A ver, dice, ejercicio 8. En un parque solo hay dos tipos de árboles. M más P árboles de jacarandá y
n más 1 árboles de olivo. Si n es el número de términos y p el número de términos centrales, bueno, recordemos que el número de términos centrales puede ser 1 o 2, nada más. En el desarrollo del cociente notable, ¿cuántos árboles hay en el parque? Bien, como se los había comentado, en el caso anterior es uno de los casos muy especiales, porque habían dos términos consecutivos, vamos dándole forma, pero en el resto de casos, lo que funciona a veces es comenzar con el número de términos. Entonces, vamos a empezar por ahí. El número de términos sería la división de los exponentes de x, que es m más 9 entre m menos 1, y también es igual a la división de los exponentes de la segunda base, que es 2, ¿no? Entonces esto hay que darle forma, pues sería 2 a la 2 a la 9, que sería 2 a la 18, ¿no? Por eso es que aquí colocamos 18 entre m, ¿no? 18 entre m. Bien, como estos deben ser iguales, lo podemos resolver pues multiplicando en aspa, ¿no? M por m más 9 y m menos 1 por 18. A ver, aquí sería m cuadrado más m, por aquí sería, a ver, m cuadrado más 9m, 18m menos 18. Este 18m lo pasamos a restar, ahí está, el menos 18 pasa a sumar, y entonces sería 0. Entonces tendríamos m cuadrado menos 9m más 18 igual a 0. Aquí le aplicamos un aspa simple y menos 3m menos 6m sería menos 9m. Y efectivamente m menos 6 por m menos 3 sería igual a 0, ¿no? Bien, eso quiere decir que esto vale 0 o esto vale 0. Por lo tanto, m puede ser 6 o m puede ser 3. Bien, en el caso de ser 6, entonces si reemplazamos aquí, esto sería 3, ¿no? Que sería el número de términos, ¿no? Eso sería. Pero, ajá, aquí tendríamos al momento de reemplazar, sería 15 entre 5 que me da 3, 18 entre 6 que me da 3, pero menos entre más solamente es cociente notable cuando el número de términos es par. Y aquí la división que me daría el número de términos si lo fuera, ¿no? Si fuera un cociente notable, es impar, me sale 3. Entonces, m no puede ser 6. Porque si no, lo que me da no es un cociente notable. Podemos inducir entonces que el m vale 3, ¿no? Podemos concluir que el m vale 3. Entonces, ese sería el cociente notable luego de reemplazar. Tiene 6 términos entonces, ¿no? 12 entre 2, 6, 18 entre 3, 6. Y ahí sí vale porque el número de términos es par. Y menos entre más sí es un cociente notable cuando el número de términos es par. ¿Ya? Ya está, ya tenemos que el valor de m es 3 y el número de términos es 6. Ahora, n vale 6 justamente por eso, ¿no? Dice n es el número de términos y p el número de términos centrales. Ahora, si n vale 6, o sea, si el número de términos es 6, ¿cuántos términos centrales tiene? Pues 2. Entonces tenemos que p es el número de términos centrales. Dos términos centrales, por lo tanto p vale 2. A ver, vamos reemplazando entonces. Aquí me dice que m, ya lo calculé, m vale 3, p vale 2, n es 6. Por lo tanto tendríamos 5 árboles de jacarandá y 7 árboles de olivo, ¿no? Y la pregunta es cuántos árboles hay en el parque, ¿no? Ya, aquí hay 5 y 7 por acá, serían 12 árboles, ¿no? 12 árboles en total. Respuesta alternativa B.
Ok, por aquí nos contestó Shane, sí, que estaba, se entendía. Excelente, excelente, eso es lo importante. Bien, voy a mostrarles entonces las claves de los ejercicios propuestos en un segundo. Ahí está. Y finalmente vamos a hacer un pequeño análisis de lo que les estaba comentando, ¿no? Sobre el orden en que colocamos el desarrollo. En ambos casos, ¿ah? En el caso del binomio y en el caso del cociente notable, el orden en que los coloquemos es importante. ¿Listo? Ahí está. Bien, si hay alguna consulta de otro problemita, me dicen nomás. Uy, se pasó. Ya, ahora sí. Miren, ojo, vamos a colocar por aquí. Cuando hablamos de binomio de Newton y de cocientes notables, como les repito, ya hay un orden establecido. Entonces, a más b elevado a la n es diferente de b más a elevado a la n. ¿Esto en qué sentido? El orden de los términos. ¿Ya? En ese sentido son diferentes. Pero va a haber un término, por ejemplo, si uno tiene un término de grado 20, el otro también y tiene el mismo coeficiente, solamente que van a ocupar diferentes términos. Pero sí existe una relación entre ellos. Miren, mientras que al desarrollar yo A más B a la N, voy a obtener esto. Claramente ustedes se van a dar cuenta que por este lado voy a obtener esto. Entonces, ¿qué quiere decir? Es como si hubiéramos ordenado al revés, ¿no? O sea, el primer término de aquí es el último de acá. Y el último de aquí es el primero de acá. El segundo sería el penúltimo, ¿no? El tercero, el antepenúltimo y así, ¿no? Entonces, ¿qué observamos? Ya, aquí ambos tienen n términos, entonces tenemos, ¿no? El término del lugar 1 de este, vamos a ponerle aquí los términos asterisco, ¿ya? Y este es el t sub k. Bueno, k más 1, ¿no? Ya. Entonces, el término 1 de aquí es igual al término n más 1, pero del orden inverso. Entonces, el término 2 sería igual al término del lugar n del asterisco, ¿no? Del asterisco. El término del lugar 3 sería igual al término del lugar n menos 1 asterisco. ¿Ya encontraron ustedes una relación aquí? Miren, si yo sumo 1 más n más 1, esto me da n más 2. Aquí, si sumo 2 más n, me da n más 2. Aquí sumo 3 más n menos 1, me da n más 2. ¿Ocurre siempre eso? Sí. Entonces, si a mí me dicen, a ver, digamos que el número de términos, bueno, el n, ¿no? El n aquí es, ¿no? No es el número de términos, el n, digamos que es 20. Entonces, el primer término, ¿a quién sería igual? Al término del lugar 21. ¿Por qué? Porque la suma me tiene que dar 2 más que esto, o sea, me daría 22. O sea que el término del lugar 5 tiene que ser igual al término del lugar 17, ¿no es cierto? Porque 17 más 5 es 22. ¿Ya? Entonces ahí hay alguna relación. Algo similar ocurre con el cociente notable. ¿Ya? Con el cociente notable. Entonces, en el caso del cociente notable, si yo tengo, por ejemplo, aquí, ¿no? Ya ustedes le pueden dar formas si en caso A y B tienen exponentes diferentes. Entonces, también es diferente en cuanto al orden a esto. En cuanto al orden, es diferente, ¿no? Mientras que aquí el primer término es a la n menos 1. Bueno, y aquí le vamos a poner más menos, porque no sabemos cómo será. Aquí el último término sería b a la n menos 1. Mientras que por este lado, el primer término sería b a la n menos 1 y el último término sería a la n menos 1. O sea, el primero es igual
al último de acá, ¿no? Entonces el término 1 es igual al término n del asterisco, ¿no? Del asterisco. A ver, un segundito por ahí. Correcto, estamos a 1 minuto del receso, ¿no? Entonces aquí la suma es n más 1, ya es n más 1. Pero recuerden un detalle, porque en realidad en los dos se da lo mismo, ¿no? Aquí la suma de las posiciones siempre va a ser n más 1. Pero recuerden que aquí el n es el número de términos. Y en el binomio, el número de términos no es n, es n más 1. O sea, si se dan cuenta, siempre va a ser el número de términos más 1, en cualquiera de los dos casos. ¿Ya? Entonces eso les va a permitir a resolver una cantidad mayor de problemas. Chicos, bien, muy bien. Entonces, con eso terminamos. ¿Alguna consulta ya antes de cerrar la sesión, chicos? ¿Alguna preguntita? ¿Nada? ¿Todo bien? Muy bien, chicos. Entonces nos vemos la próxima clase. Cuídense y que tengan un excelente inicio de semana. Hasta luego.